decíamos que estaba con nosotros el licenciado Atilio Borón. Atilio, dije Alejandro antes de cierre el bloque, lo rebauticé. Disculpas, Atilio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, y Rodrigo Tata Alviso, candidato a concejal de Santo Tomé. Tata, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Caminando con los purretes. Ah, sí, sí. Colaborando, tratando de, bueno, si es posible, ayudar. Creo que es importante una renovación política, ¿no es cierto?, en la Argentina, y bueno, este es un lugar donde se está haciendo un ensayo muy interesante, así que mirando a futuro hay que apoyar. Son tiempos en donde se insiste con la grieta, sí. Se insiste con la grieta, que le supuso un gran negocio, un negocio fenomenal para los marketineros políticos, sí. Que a su vez también les sirvió de rédito para vamos a decirlo así, para Cambiemos y para Unidad Ciudadana o el Frente Justicialista. Sí. La grieta acá es tan vieja como nuestra historia. La primera grieta fue entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Digo, ahí hubo una grieta ya muy clara. Rivadavia, Dorrego después, digo, la historia argentina, como todas las historias, tampoco es que esto es tan único de nuestro país, ¿verdad? No hay que cortarse las venas. No, de ninguna manera. Y en Estados Unidos no hay grieta, digamos. Tal vez es menos profunda, ¿no es cierto? Pero acá viene de muy lejos. Uno tiene la sensación de que por allí, en los países desarrollados, sí, hay políticas de Estado, ¿no? Ustedes sí, saben que demócratas o republicanos, sí, la economía marcha en determinado sentido, su política exterior marcha en determinado sentido, cambia muy poco, y uno lo puede trasladar a los países más desarrollados de Europa, que me parece que eso es lo que nos falta a nosotros. Sí, no ha habido, digamos, ha habido pocas políticas de Estado acá, y cuando se ensayaron, lamentablemente, al cabo de un tiempo, después fueron interrumpidas. Es un país muy, muy voluble, ¿no es cierto? Además, muy afecto a la desmesura o al extremo. A ver, cuando la Argentina es neoliberal pero al extremo, digamos, mucho más que los chilenos inclusive, mucho más todavía que los chilenos. Cuando es populista, es mucho más que cualquier otro gobierno populista. Y ahora, bueno, estamos en una nueva versión de fundamentalismo ideológico, porque la verdad, cuando uno mira algunas cosas que están pasando con el gobierno nacional actual, realmente son desmesuras fenomenales. Digo, ¿cuáles, por ejemplo? Y una deuda, más allá que parezcan obvias, ¿no? Una deuda a 100 años plazo. Un país como este, ¿qué necesidad tiene de eso? Eso es totalmente gratuito. Acá lo que tendría que haberse hecho es una buena reforma tributaria para dotar al Estado de esos fundamentos financieros del cual hablaba el pobre Juan Bautista Alberdi hace más de 150 años. Las bases rentísticas de la Confederación. Él escribió ese hermoso libro, tocando en el clavo del problema central que tiene el Estado argentino y que impide en buena parte tener política de Estado, que es un Estado pobre. Yo sé que cuando digo que es un Estado pobre, la gente me salta a la yugular diciéndome, no, con pero es un Estado pobre. Es un Estado pobre porque depende de impuestos que pagan básicamente consumidores y asalariados, con salarios indirectos. Bueno, de hecho la reforma tributaria se hizo, pero al revés, ¿no? Al revés, exactamente. Los sectores más concentrados ahora pagaban algo de impuesto al menos. Ahora pagan mucho menos. En la agricultura pagan mucho menos, la minería no pagan prácticamente nada. Bueno, entonces el Estado es pobre. A ver, les pongo un ejemplo concreto. El gobierno anterior hizo un esfuerzo muy grande para desarrollar un sistema científico en la Argentina. Porque acá tenemos talentos humanos realmente extraordinarios. Yo he enseñado en toda América Latina, en buena parte de Europa, en Estados Unidos, por muchos años. Acá hay unos talentos realmente fenomenales, ¿verdad? Pero se requiere continuidad. Por ejemplo, el tema del ARSAT 3. Lo discontinuamos. ¿Por qué razón? Por revanchismo político, por ese mito fundacional de decir acá empezamos todo de nuevo, todo lo anterior está mal, ¿verdad? Y ahora tenemos otro escándalo en puerta que va a ser un problemón tremendo, que es que estamos dejando 1000 jóvenes científicos afuera que deberían ingresar al CONICET y para el cual no hay dinero. Atilio, ¿ese revanchismo político o es una concepción ideológica de esto tiene que estar en manos de fulano mengano y nunca lo puede hacer el Estado? Yo creo que es revanchismo político porque
o lo hace el Estado o no lo hace nadie. Si vos me dijeras, mira, esos 1000 chicos investigadores, yo conozco muchos de ellos. Hablo del ARSAT 3, por ejemplo, claro, que se lo entregó a claro, una empresa extranjera. Bueno, el caso de ARSAT 3 es una combinación de ambas cosas, pero hay una componente de revanchismo que es absolutamente indudable. O sea, la alegría con la cual manifiestan ese cambio de política habla claramente de que ellos se están cobrando una revancha. Y acá, por supuesto, favorecen empresas privadas. Pero a estos chicos que se van a quedar afuera del sistema, no lo va a absorber ninguna empresa. A ver, de los 1000 podrán ser 100 absorbidos, pero el resto no. Entonces el país se debilita más. Y ese revanchismo, esa grieta, esa supuesta grieta, ¿no es una excusa para no discutir profundamente de política? Yo creo que sí. La usan, les sirve, tienen todo el control mayoritario de los medios, digamos, los medios hegemónicos hablo, ¿no es cierto? Los medios hegemónicos se han convertido, hoy en día, lo que yo digo, hay una crisis del periodismo muy grande en todo el mundo, ¿no? De vuelta, quiero ponerlo en un marco más amplio para no pensar que es un problema solo de Argentina. No nos sentimos tocados. No, lo sé, además nosotros no formamos opinión. No estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Sí. Pero estoy hablando, lo sabemos, los multimedia, Clarín, Nación, eso. Digo, pero que se reproducen en Brasil con la Red O Globo, etcétera. La misión de ellos no es ya más hacer periodismo, la misión de ellos es elaborar una agenda política al servicio de los grupos dominantes, formar nuevos dirigentes, crear imágenes. O sea, están reemplazando a los partidos políticos, la función de los partidos políticos a la derecha. Esta es la función real, ¿verdad? Y entonces, claro, los medios, por eso no admiten la democratización, porque la democratización del sistema de medios, que aquí se intentó, ¿verdad? Fíjense que no fue casual, que fue una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri, no solamente derogar aspectos parciales de la ley de medios, sino liquidar la agencia de aplicación, que era la AFCA. Ahora, Atilio, si la derecha cuida a este sector político para favorecer sus intereses, ¿por qué después termina fracasando? Porque la gente muta el voto, muta su preferencia política por una fuerza en sentido contrario, y voy a poner, creo, sin establecer paralelismo, los 90. Claro. ¿Por qué no lo cuidaron si tan bien les iba? Porque primero que nada está el afán de enriquecimiento que tienen los grupos dominantes y los sectores que les sirven en el gobierno. O sea, un criterio rentístico rápido y salvo. De exacción de esos excedentes que pueda haber en el país y que por lo tanto no tienen un proyecto a largo plazo para la Argentina. Si hay una diferencia, mire, el único sector dominante que en la Argentina tuvo un proyecto a largo plazo fue la famosa oligarquía terrateniente de los años 80 del siglo XIX. Uno la critica con todo y con muchísimas razones, conquistar el desierto, todo lo demás, pero tenía un proyecto de país. Un país que no podía ser democrático, un país que va a ser un país elitista, con sectores marginados, etcétera, pero una dirección de crecimiento económico muy clara. Nos pegamos a Inglaterra, ¿no es cierto? Subimos al último furgón de cola del colonialismo inglés, aunque sea como parte del imperio informal británico, del Commonwealth, y ese es nuestro modelo. Y la verdad que durante 50 años el modelo funcionó. Con todas las críticas que yo le he hecho, no sería otro programa dedicado solo a eso, ¿verdad? Pero digo, cuando tenés una oligarquía de ese tipo, que en el año 1910 te inaugura la primera red de subtes al sur de la línea ecuatorial a nivel mundial, estás hablando de gente que realmente tiene un proyecto muy claro, ¿no es cierto?, y una modernización, o una oligarquía que te desarrolla 42.000 kilómetros de vía férrea, solo superado, digamos, por Estados Unidos y la India. Estamos hablando de una oligarquía. Bueno, después de eso no hubo. Lo que hubo fueron empresarios siempre que trataron de crecer al margen o aprovechándose las ventajas del contacto con el Estado, el cual el actual presidente es un ejemplo prototípico, pero sin una visión de país, para nada. Y un proyecto de país. Ese sector, llamémoslo hoy oligarquía, sector conservador, derecha, ¿hoy tiene un proyecto? No tiene. A mi manera de ver, no tiene. Mira, yo digo una cosa, yo puedo ser muy crítico, ¿verdad?, desde mi postura, de un hombre de izquierda, ¿verdad? Pero cuando uno lee a los principales ideólogos o representantes de la derecha, por ejemplo económica, ¿verdad?, ¿qué te dice un José Luis Espert?
Acá no hay ni plan A ni plan B, es un mamarracho. Digo, una opinión de un ultra neoliberal. Miguel Ángel Broda dice, esto no tiene ninguna viabilidad. Estamos marchando hacia el 2001. A ver, un país que se ha endeudado fenomenalmente, pagando tasas de interés gigantescas, no teniendo capacidad real de atraer inversiones, ¿verdad?, productivas a la Argentina. Vendiéndonos la imagen de una nueva inserción en el mundo, etcétera, no podemos vender ni limones a los Estados Unidos, y ahora con el biodiesel nos han refundido metiéndonos una tasa. Digo, ¿qué viabilidad tiene esto? ¿Cómo se va a hacer para pagar todo esto? ¿A qué costo? Probablemente intentando hacer lo que Temer está intentando hacer en Brasil y que tiene a Brasil al borde de una explosión social. Pero allí hay una ilegitimidad de Temer de origen, pero sostenida por el poder, ¿no? por los poderes fácticos. Claro, acá tienen un origen legítimo, ganaron las elecciones más por torpeza de nuestra parte que por aciertos de ellos, eso es importante reconocerlo, ¿verdad? Pero eso no les garantiza viabilidad a su proyecto. Digo, la idea de convertirnos en un supermercado del mundo, eso la tienen toda la idea. Pero para convertirnos, en un supermercado del mundo, tenés que hacer una enorme inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Y lo que el gobierno está haciendo es desinvertir en esos sectores. Digo, es muy simple. Usted habló en algún momento que en la Argentina la diferencia con otros países es la existencia del Movimiento Nacional Justicialista, claro, o del peronismo. Lo que generalmente genera, podemos coincidir o no, pero digo, algunos movimientos de resistencia, a poco tiempo de asumir. En otros países quizás sean más laxos, se le dé más tiempo. La pregunta concreta es, ¿este modelo no cierra sin represión? Ya no está cerrando sin represión. Ya tenemos algunos signos muy preocupantes en la Argentina, ¿verdad? O sea, lo del chico Maldonado es un tema de una enorme gravedad, porque significa por primera vez en democracia que una rama del aparato estatal chupa a un personaje, a un chico, y lo desapareció. Esto no había pasado. No es el caso de Julio López. No es el caso de Julio López. Julio López fue tomado por un grupo, uno de aquella mano de obra desocupada que hablaba Alfonsín, pero no fue el Estado, no fue el caso de Julio López. Y con algunos signos a posteriori de gendarmería que reivindican eso, ¿no? Digo, lo de Rosario, lo de Mar del Plata, lo de Tucumán. Eso indica que hay una deriva autoritaria y represiva muy fuerte. La aparición de infiltrados en marchas pacíficas es otro tema muy preocupante. El descuido, cuando no el repudio a acuerdos internacionales que firmó la Argentina, que nos obligan, porque son componentes de nuestra Constitución, a que, por ejemplo, Milagro Sala tiene que estar en su casa hasta que se la condene. O sea, fíjese que esta gente ha instaurado un sistema en el cual todos nosotros somos sospechosos y estamos en libertad condicional. Digo, no puede ser eso. Ya ha ocurrido. Digo, yo no estoy diciendo que ella es inocente o culpable. Lo que estoy diciendo es que no hay condena hasta ahora. Si no hay condena, tiene que estar en libertad. Y bueno, no está en libertad. Y eso es otro rasgo muy fuerte, ¿verdad?, que habla de esta involución autoritaria. Pero pero hay un dato interesante, además, que es el siguiente. Menem se enfrentó con la primera gran resistencia masiva a su programa, ¿verdad?, más allá de algunas puntuales en ferrocarriles, etcétera, recién en el año 1996. Que cuando se produjo lo de Cutralcó, que fue el gran estallido, ¿verdad? O sea que Menem tuvo casi 7 años de gracia. Este hombre ha tenido menos de un año. Tiene que ver a qué fuerza política pertenece uno y a qué fuerza política pertenece otro. Claro, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, la idea de que esto puede llevarse adelante sin que haya unas grandes oleadas de protestas sociales, etcétera, no tiene ningún fundamento. Puede ser que se retarde un poco, pero yo diría de que hay una preocupación en el gobierno muy clara de que esto así como está no va a quedar. La economía está dando algunos signos alentadores, poquititos para algunos sectores ahora, que por ahí le alcancen para un triunfo moderado en las legislativas de ahora el 22 de octubre, ¿verdad? Moderado digo por comparación, por lo que se espera, y por comparación a otras experiencias de elecciones de medio término de los presidentes desde el momento del 94 para acá, que en general fueron un apoyo mucho más... Salvo de la Rúa, todo lo demás tuvo un apoyo mucho más significativo.
Recién usted mencionaba, dice, este gobierno llega por votos propios, pero más por falencias de nosotros. Sí. En un momento determinado, muchos del progresismo se esperanzaron con una América Latina progresista. Lula, claro. Evo, Lugo en Paraguay, Correa, Chávez. Hasta uno podría llegar a poner, no digo a Piñera, pero había una corriente en Chile. Mujica. Digo, ¿cuál fue el error? Que de esos uno podría llegar a decir que sobrevive algo el Frente Amplio con sus matices, y Ecuador. Evo quizás en el más estado puro. Y Ecuador. Ahora con Lenín Moreno. Ecuador hay todo un conflicto ahí que es delicado, es muy delicado, pero que creo yo lo van a poder resolver sin tirar por la borda el programa de la Revolución Ciudadana. Yo creo que en general estos gobiernos han tenido, digamos, como un error básico, creer que con las políticas de inclusión social, o sea, elevar las condiciones materiales de las clases y capas populares, iban a tener como contrapartida una fidelidad política que no tuvieron. O sea, es muy significativo. Yo vengo llegando de Bolivia, por ejemplo, ahora, y pude hablar con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente García Linera, y ellos decían de que, bueno, por ejemplo, el Alto, para hablar de esa enorme ciudad que hay allá a 4.000 tantos metros de altura, por encima de La Paz. Una ciudad abandonada, no tenían agua, no tenían redes cloacales, no tenían buenos medios de comunicación, no tenían gas a domicilio, tenían que subir y llevarse las garrafas, como decimos acá. Todo eso se solucionó en estos 10 años. Y a la hora de votar un alcalde, votan un alcalde anti-Evo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo que la clave está en que en todos estos procesos, el argentino, de manera notable, el boliviano, el venezolano, lo que faltó fue proceso de educación política. El trabajo, lo que Fidel llamaba muy bien la batalla de ideas, o sea, no basta con redistribuir si al mismo tiempo no educás a la gente, no explicás, mire, esto se puede hacer, usted ahora puede bajar desde el Alto hasta el centro de La Paz en 8 minutos, porque Evo instaló una red de teleféricos que no tiene precedentes en América Latina, una cosa de locos. Uno, antes de moverse en La Paz era un infierno, ahora en día uno con el teleférico va porque La Paz es una ciudad que es una olla, ¿no es cierto? Pero no hubo explicación. No recuerdo quién que dijo que estos procesos nos transformaron a las comunidades en consumidores, pero no en ciudadanos. Lo viene diciendo Frei Beto, yo modestamente también lo vengo diciendo hace un buen tiempo. Claro. Cristina, por ejemplo, ella estaba absolutamente convencida y así lo decía. Recuerda que ella hablaba mucho del boom del consumo, etcétera. Tenía razón, existía. Pero resulta que ese boom de consumo, al no ir acompañado por un proceso de explicación, de educación política permanente, como hace la derecha, porque la derecha todos los días viene haciendo campaña de educación ideológica, ¿no? Uno habla de La Nación, uno habla de Clarín, por ejemplo, prende algunos de los canales eso. Hay una campaña permanente, día a día, ¿verdad? Hay un periodista, no quiero hacer nombres, ¿verdad? Pero que está todos los días, 3 horas, en una radio de alto impacto por la mañana en Capital y 3 horas por la tarde en TN, ¿no es cierto?, bajando línea, fingiendo ser un periodista cuando es simplemente un lobista, al servicio de los intereses establecidos. O sea, 6 horas diarias de un tipo de primer nivel, bajándole. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Son más inteligentes? Yo creo que eso, como es una clase que ha venido ejerciendo el poder desde los comienzos de nuestra historia, saben hacerlo mejor. Nosotros somos medio chapuceros, no tenemos la experiencia. Miren el tema de Lula y el mensalao. Mensalao es una vieja tradición política brasileña, porque como allá no hay un sistema de partidos como el de acá. O sea, son mucho más frágiles. No hubo. El único partido real en la historia brasileña, desde antes de la democracia, es el PT, que ya está desintegrado ahora.
Tanto así que están pensando en fundar un nuevo partido. Entonces, ¿cómo se gobernaba en Brasil tradicionalmente? Bueno, el presidente disponía de los recursos, el ministro de Hacienda se dirigía a los diferentes grupos parlamentarios y decía, bueno, necesito este voto. Entonces el de Alagoas decía, bueno, está bien, pero yo quiero el camino este. El de Minas Gerais decía, bueno, muy bien, yo te voto, pero el puente aquel tiene que estar hecho y administrado y manejado por mi sobrino, que tiene una empresa constructora, y así compraba. Esa práctica la vienen haciendo desde 1889, cuando se funda Brasil como república, deja de ser imperio. Vienen los nuestros, digo nuestros amigos en este caso, que gente honesta, decente, que nunca hizo una cosa así, pero que de repente no veía que para tener los votos tenía que hacer ese tipo de arreglos. Y bueno, como no tenían ninguna experiencia, dejaron las huellas digitales en cada paso. En cambio, los otros bandidos, como hacían 150 años que venían comprando los votos, ¿verdad? Nunca los atrapaban. Además, si dejaban las huellas, los jueces estaban a favor de ellos. La complicidad del Poder Judicial. La complicidad del Poder Judicial, de los grandes medios, etcétera. En cambio, estos pobres no le pudieron probar nada, Dilma. Es un escándalo. Sí, es cierto. No le pudieron probar nada. Y no le van a poder probar nada a Lula tampoco. Lula está limpio como está limpia Dilma, y sin embargo ahí tienen un juez, no es un dato menor, este juez Moro hace ya unos años fue a hacer un curso en los Estados Unidos que se llama de buenas prácticas, good practices, ¿no? Buenas prácticas en ejercicio del Poder Judicial. Y ahí le enseñaron cómo se hacen las buenas prácticas. Buenas prácticas, liquidar a un líder político. Y nosotros también tenemos acá, muchos los jueces que están ahora en el candelero, jueces federales, fueron allá, como fueron allá periodistas, como fueron allá legisladores. O sea, antes iban militares, ahora van... No les interesa más los Estados Unidos los militares. Les interesa porque ya el golpe militar ya es obsoleto como forma de recambio político. Seguiríamos. Sé lo que son los tiempos de no nos podemos quedar. Sí. No hay posibilidad. Nos está echando el director. Solo un chivo, digo, si te quedó con las ganas. América Política, Geopolítica, América Latina, Geopolítica e Imperialismo. Libro que en gran parte de lo que se charló hoy está y que es un libro imperdible. Se lo acabo de obsequiar al candidato, deseando que con dedicatoria y todo. Ya lo tengo. Con dedicatoria y todo. Salí a hacer campaña con el libro. Sí. Bueno, muchas gracias porque sé que me han concedido mucho tiempo. Ha sido un gusto. Bueno, hemos terminado el programa, Ricardo. Hemos terminado. ¿Lo decimos? Sí, pero no creo que por este cierre sea tan bueno el de la semana que viene, pero dígalo. Si le gustó, ya sabe, el miércoles próximo estamos aquí en Veo Santa Fe. Si no le gustó, vamos a intentar hacerlo mejor. Nos va a costar, pero le proponemos que nos siga sintonizando allí en Canal 2 de Veo Santa Fe. Hasta la semana próxima.